Me llamo José Maya y me dedico al espectáculo. Soy actor, director y productor. De llevar un teatro, lo más difícil es tomar la decisión de dedicarte al mundo teatral, porque no sabes nunca por qué te dedicas a ello. Y a medida que vas trabajando en él, te vas interesando cada vez más y es fascinante. Yo diría que pura magia. Es un disfrute de saber cocinar intercambiando elementos intelectuales, mágicos, literarios y plásticos. Y luego está la sorpresa, que es la propia química de los actores. Y eso es el plato, digamos, que después degusta el espectador. El teatro, para mí, es un espejo imprescindible donde ha de mirarse el ser humano, despertar su conciencia y reírse de sus miserias. Tengo muchas obras favoritas, muchísimas. Autores, sobre todo. Me fascina Calderón, me fascina Tirso, me fascina Lope y Federico García Lorca. Jamás me cansaría de interpretar a Segismundo, de La vida de sueño. Yo le preguntaría a Calderón cómo era capaz con palabras, confeccionar un lenguaje tan denso, poético y tan humano. Voy al teatro mucho. Voy poco a las salas pequeñas, no sé por qué, voy poco. Porque es muy difícil de saber qué están programando. No conozco a ningún monologuista. Voy a ser un poco duro. Creo que generalmente se habla de cosas como de una manera muy liviana y consiguen un poco la risa fácil. Es como que todo el mundo sabe de qué se está hablando y entonces todo el mundo opina y sale la risa fácil. Yo vi una película hace muchos años que se llama Lenny, que lo hacía Dustin Hoffman, que era creo que uno de los primeros monologuistas, y era tremendo porque era muy patético lo que hablaba ese señor y te dolía y te golpeaba. Me viene a la cabeza ahora mismo también Darío Fo, que era también una especie de monologuista, aunque él era un pedazo de autor, pero no hablaba de cosas facilonas. No sé, a mí me parece que yo creo que no hay nada fácil y a la vez lo puede ser todo. Me gusta eso, ese concepto de ir a contracorriente. Si eso significa que indie es ir a contracorriente, me parece muy buena definición. Yo he ido siempre en contra, pero a la vez me he forzado por no ir en contra, por no sentirme desplazado como casi todos los seres humanos, pues he sido indie. Ahora entiendo lo de indie, porque yo empecé en esta profesión queriendo ser actor y acabé pasando por todas las facetas. Era productor, director, hacía mis versiones, vendía el espectáculo y pegaba los carteles. Y me hacía la escenografía. O sea, yo creo que más independiente no he podido ser. El concepto tiempo me parece maravilloso. No hay quien lo defina. He pensado muchas veces que es el tiempo. Puede ser la cantidad de hechos que acontecen a la vez o no a la vez. Desde un punto. El tiempo es todo lo que sucede, y entonces sí lo entiendo. O lo que acontece, sí. Me interesa muchísimo todo lo que acontece. Me encantan los relojes. Me gustan mucho los relojes. Porque desde muy pequeño es cuando te haces el concepto muy gráfico de lo que es el tiempo es un reloj. Lo que le pido a un reloj son muchas cosas, es muy difícil, pero me gusta la esfera, me gusta la forma, me gusta la correa y me gusta también cómo están los números. Creo que el teatro debe mover conciencias. Yo creo que es fundamental a la hora de decidir programar o yo hacer una producción o dirigir un espectáculo. Tengo muchísimo en cuenta lo que más primero es, digamos, que el mensaje que lleva y qué debe despertar, qué debe de agitar dentro de la conciencia al espectador. ¿Me ha dado alguna vez miedo la censura? No, yo no he hecho nunca nada que la gente me haya
censurado, pero me hubiese gustado que me censurasen. En cierta medida, cuando yo empecé a hacer teatro clásico, la gente me censuraba, porque yo, por ejemplo, cuando hice La vida es sueño, que la dirigí y la interpreté yo hacia Segismundo, se dice que hay una gruta, una cueva donde está Segismundo, y yo no tenía cueva. Y decían, José Maya ha hecho una vida de sueño donde no hay cueva. O, por ejemplo, en La cisma de Inglaterra, que era la vida de Enrique VIII, un texto maravilloso, el sillón del rey era un sillón de barbero, porque todo el que se sentaba allí se trastocaba y al final el Enrique VIII le cortaba la cabeza. Me dijeron, pero ¿cómo ha hecho? ¿Tú te crees que se puede hacer un trono de un rey, el sillón de un barbero? Bueno, aquello despertó un poco la conciencia, digamos, la costumbre de la normalidad o de lo que debe hacerse. Pero no lo he hecho para epatar ni para ser más moderno. A mí un sillón de barbero me sugería bastante inestabilidad y donde la gente se sienta para ejercer, para que te corten la cabeza o ver la cabeza del vecino pasar. Me inspiro en los seres humanos. Soy muy observador. En la observación es la fuente, el punto de donde se expande todo un mundo de experiencias y de posible arte. El arte, yo creo que es todas aquellas acciones que van a mejorar al ser humano, a enfrentarlo con su vacío, mostrar la belleza de la naturaleza y la belleza del otro.